Buenas tardes. Me está avisando. Buenas tardes, Álvaro, Carla, Marcelo, Ana, Valerie, Yajaira, Yanela, Patrick, Natalia, Ángelo, Alejandro Levis. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hacer un tema muy corto, ya que la próxima semana vamos a tratar este mismo tema, pero ya de manera más particular. Hemos hablado ya sobre hidrosfera, sobre hidrografía, y ahora vamos a hablar sobre hidrografía en el Perú, en las tres vertientes que a continuación vamos a conocer. ¿Sí? De manera general, vamos a saber cuáles son esas vertientes. ¿Sí? Que va a tener una semejanza al nombre de las cordilleras de los diferentes flancos, como yo le digo, al nombre de las cordilleras de los diferentes flancos que se van a ubicar en nuestro territorio. ¿Sí? El flanco occidental, oriental y central. Pero para poder saber un poco más de ello, lo vamos a mirar a continuación. Después de ello, alumnos, me gustaría que puedan activar sus micrófonos para que puedan escuchar un pequeño video sobre el tema. ¿Sí? Duran unos 10 minutos. De ese video, estimados alumnos, va a venir una parte para la clase de la semana siguiente, que va a ser vertientes en la costa o hidrografía en la costa peruana, igualito. ¿Está bien? ¿Todo claro? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya. Pero antes les voy a explicar algunos conceptos. A ver. A ver, Natalia Laván. Sí, profesor. ¿Me ayudas con el título y el primer cuadrito, ya? Las vertientes de Perú. Vertiente del Pacífico. Origen. Cordillera Occidental de los Andes. Desembocadura. Océano Pacífico. Características. Río de corto recorrido, torrentosos y de régimen irregular. No son navegantes excepto el río Tumbes. Principales ríos: Zarumilla, Tumbes, Moche, Santa, Chillón, Rímac, Tambo, Osmore y Locoma. Ahí está. Gracias, Natalia. Bueno, les voy a explicar un poquito sobre esta vertiente. Vertiente, flanco o cordillera occidental, como lo puedan llamar. ¿Sí? Va a estar ligado siempre, ¿sí? Va a estar relacionado siempre al Océano Pacífico. ¿Sí? Recuerden eso. El flanco, ¿sí? La vertiente o cordillera occidental siempre va a estar vinculado, relacionado con el Océano Pacífico. ¿Por qué, profe? Por el mismo nombre que dice. Cordillera Occidental de los Andes, ¿no? El nombre de vertiente del Pacífico va a estar relacionado con la cordillera occidental de los Andes. ¿Cuál es ese, profe? El que está, escuchen bien, al lado de los departamentos de Lima, Ancash, La Libertad, Lambayeque y parte de Piura. ¿Sí? Y más abajo estará
Moquegua y Arequipa. Ya. Todos esos departamentos que yo he acabado de mencionar, todos esos departamentos que yo he acabado de mencionar, van a limitar con la cordillera occidental de los Andes. Ah, ya, profe, entonces es así. Es así. No olvidara. Ahora. Ahora hay otra característica. Todo río que nace de la vertiente del Pacífico o de la cordillera occidental o del flanco occidental, como yo también le puedo llamar, todo río que nace ahí va a desembocar en el Océano Pacífico. Todos, profe, casi todos. Ah, ya, profe. ¿Sí? Todos los ríos. Pero va a haber una diferencia entre los ríos costeños con los ríos de la sierra y los ríos de la selva. Presten mucha atención. Presten mucha atención sobre este detalle. A ver, acá dice el profe, ¿no? Que son ríos de corto recorrido. Es verdad. Es verdad. ¿Por qué, profe? Habíamos mencionado varios departamentos, ¿no? A ver, vamos a hacer una, a ver, quiero que ustedes me expresen todos los departamentos de la costa. A ver, María Fernanda, mencióname todos los departamentos de la costa y de los departamentos que limitan con la costa. A ver. A ver, no les escucho. A ver, Valerie o Yanela, a ver, ¿la pueden ayudar? Ancash, Arequipa, Ya, los del norte también mencionan. ya, Piura, Lambayeque, Tumbes. Ya. Todos esos departamentos que su compañera acaba de mencionar, ¿sí? Como vemos, solamente pasa un río hasta 2 ríos por cada departamento. ¿Cómo es eso, profe? A ver. Sabemos que la cordillera occidental está en el lado occidental. Por ende, va a limitar con departamentos que limitan con la costa. ¿No? Ya lo habíamos mencionado algunos. Vale hacer la redundancia. ¿Sí? Y si vemos que el río, ¿no? Se origina en la cumbre, en las montañas, en los Andes, por ende, va a bajar hacia la costa, ¿no? Va a bajar hacia la costa. Y comúnmente solo dan un recorrido. ¿Sí? Comúnmente solamente atraviesan
un departamento o hasta 2 a lo mucho. Por eso se le dice, por eso, una de las primeras características de los ríos de la costa, ¿cuál es, profe? Son de corto recorrido. ¿Sí? ¿Qué, profe? Esos entonces, ¿cómo va a decir que son cortos recorridos? Si nosotros vamos con carro y vemos que el río es grande. ¿No? El caso del río Rímac, por ejemplo. No. Pero si nosotros somos objetivos y vemos de manera más general, ¿no? El río Rímac solo atraviesa el departamento de Lima. ¿O qué más? ¿Qué otro departamento hace el río Rímac? A ver, si ustedes saben, ¿qué otro departamento cruza el río Rímac? Aparte de Lima. Junín. ¿Junín? Junín es otro río, ¿ah? ¿Mm? Otro río. ¿Qué otro departamento peruano cruza el río Chillón? ¿Sí? Por eso yo les digo, solamente a la mayoría de ellos va a cruzar solamente a un departamento. 1 o 2 ríos. Por eso son de corto recorrido. Corto alcance. Corto ¿Sí? recorrido. Ajá, Solamente de Lima nomás es el río Rímac. ajá. Ahora, torrentosos, profe. ¿Por qué se dicen torrentosos si no hay mucha lluvia acá en Lima? Acá en Ica o en Moquegua. Quizás de repente en la costa, ¿no? Pero como sabemos, todo río nace, se origina de las montañas, de los nevados. ¿Y qué ocurre ahí? Lluvias, granizadas, heladas. ¿Sí? Esos fenómenos atmosféricos van a generar que los ríos, ¿sí? Esos fenómenos atmosféricos van a generar los ríos. ¿Sí? Pero solamente, escuchen bien, solamente en el alto de su curso, en el alto de su curso. ¿Sí? Nada más. Ahora, tercera característica, profe. Régimen irregular. ¿Qué quiere decir eso? Que no siempre va a tener el mismo caudal. No siempre el río va a estar lleno su cauce. No. Ustedes que han ido al río Rímac, a ver, cuando se han ido a pasear al centro de Lima con sus padres, o con un amigo o una amiga, ¿ah? Y se toman una foto en el río Rímac, miran que el cauce del río para lleno. A ver, ¿qué me dicen? Piensen al hablar, ¿ah? El caudal del río para lleno, perdón, no, cauce no se dice. El caudal del... No, estoy mal, está bien. El cauce del río está lleno. Sí. ¿Seguro? ¿Ustedes ven que todo el área donde pasa el río se llena por completo? No, No, pues alumno, no, jamás. Inclusive tú puedes pasar ahí hasta Bueno, Huayco caminando. nomás. En Huayco, claro, en Huayco, pero eso es cada 20 años, cada 10 años. Por eso, los ríos de la costa tienen ese tipo de características. Es irregular porque no pasa mucha agua por estos lados. Igualito va a ser el río Lurín, igualito va a ser el río Chillón, igualito va a ser los otros ríos que
vamos a estudiar la próxima semana. Ah, ya, profe, entonces así. Ajá. Pero comúnmente, cuando se origina el río de las cumbres, de los nevados, de las cordilleras, de las montañas, va a haber en su curso alto, como le dicen, en su curso alto, va a haber demasiada agua, porque van a haber esos factores que van a originar. Pero cuando ya se extiende, se expande por todo el cauce, ahí va a variar, de acuerdo a los factores. ¿Ya? Otra característica. Profe, no son navegables. No son navegables. Muchos de nosotros hemos ido a Cañete, ¿no? Y creo que hay un deporte de aventura, si no me equivoco. No, te vas ahí, la canea, la canoa, ¿no? Pero, ¿por qué los turistas usan casco, coderas, rodilleras? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Y por qué no salen así como nosotros nomás ahí? Sin nada de protección. Porque piensan que es peligroso. Ya, puede ser que sea peligroso, porque piensan que es peligroso. Ya, otra idea, ¿Son más precavidos? ya precavidos. ¿Cómo lo miran ustedes ese tipo de ríos? Que porque se pueden caer al río. Porque se pueden caer al río. Si ustedes miran un video por YouTube, deporte de aventura en los ríos. ¿Ustedes creen que el río va a estar así lentito, ¿no? Para que nosotros podamos caminar, podamos nadar. No, Va a tener corrientes fuertes. tiene corrientes fuertes. Por eso, muchos de esos ríos en el sur peruano o en el sur de Lima comúnmente, son ríos que se usan para el deporte. Sí. Por eso usan mucha gente, digamos, protección para que no se puedan caer. Porque vemos que esos ríos son peligrosos, son bruscos. Te pueden llevar de un lado a otro. Por eso no son navegables. Si fuesen navegables como el río Amazonas, todo tranquilo, te echarías a dormir. Pues. Pero no lo son. No lo son. Sí. Dice, pero exceptando el río Tumbes. El río Tumbes, claro, sí se puede navegar. A ver, vamos a conocer algunos. Malquichagua. ¿Profesor? A ver, Malquichagua, mencióname algunos ríos de la costa peruana. El amarillo, ¿verdad? Sí. Zarumilla, Tumbes, Moche, Santa, Chillón, Rímac, Tambo, Osmore y Locumba. Esos son los principales, ¿ah? Hay más todavía. Lo vamos a ver la próxima semana. La próxima semana vamos a detallar qué río y qué valle es importante para la actividad económica. Prácticamente vamos a hacer 2 temas en uno. ¿No? Un poquito de economía y geografía. ¿Sí? Hasta aquí, alumnos. Preguntas, dudas. A ver. No. Y profesor, ¿cómo es que un río agarra tanta fuerza? Tanta fuerza en su corriente. ¿Cómo? ¿Cómo es que un río agarra tanta fuerza en su corriente? Le decía que era por los factores. Muchos factores. ¿Qué pasa si en el curso de los ríos, en el curso alto, medio y final, en todo ese recorrido llueve? Va a aumentar su nivel, va a aumentar su caudal, ¿cierto? Va a llenarse el cauce.
y ese río ya no se vuelve navegable, ¿no? Por eso te digo, dependiendo de muchos factores. Hay huaicos, suponiendo. ¿Ese huaico aumenta o no aumenta el caudal? A pesar de que ese río sea seco. Aumenta. Aumenta, pues. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a prevención de riesgos. Mucha gente debería no vivir al lado de los ríos por motivo de que van a salir perjudicados. Pero lo vamos a ver todavía, poco a poco. A ver. Valerie Brenis. Profesor, A ver, Valerie, ayúdame con el cuadro verde. Vertiente del Atlántico. Origen, cordillera oriental de los Andes. Desembocadura. Río Amazonas, que a su vez desemboca en el Océano Atlántico. Características. Ríos de largo recorrido, gran caudal y régimen regular. Son navegables. Principales ríos. Ucayali, Marañón, N, Huallaga, Urubamba, Putumayo, Napo, Yavari y Manu. Ahí está, gracias, Vale. Bueno, ahora nos vamos al lado oriental. Cordillera oriental, vertiente oriental o flanco oriental. ¿Por qué, profe? Esos ríos van a terminar en el Océano Atlántico. Entonces, profe, ¿cruzan Brasil? Claro. Ah, ya, profe, entonces son internacionales esos ríos. Claro que sí lo son. Sí. Todos los ríos que nacen en flanco, vertiente, cordillera oriental, van a terminar en el Océano Atlántico. ¿Sí? Sí, por favor. El río que va a recibir agua de todos los ríos, el afluente, como lo vamos a utilizar ese término, por favor, tienen que estar familiarizados con esos términos. El afluente va a ser el río Amazonas. ¿Sí? Que cuando cruza Brasil ya no se va a llamar Amazonas, sino se va a llamar Río Madeiro. ¿Ya? Pero todos los ríos que su compañera acaba de mencionar va a terminar en la desembocadura de la cuenca amazónica. Ahora las características, profe. Vamos a ver las características. Ojo, pestaña, ceja, muela. Profe, una de las primeras características. Ríos de largo recorrido. Vamos a verlo cuando la profesora que nos va a ayudar con el recorrido lo va a pintar. Ah, ya, profe. Sí, 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 sí. Aquí los ríos ya no van a atravesar un departamento, sino van a atravesar varios departamentos. Por ejemplo, el río Urubamba va a atravesar Cusco, va a atravesar Apurímac, Ayacucho y hasta Huancavelica. Ah, su profe, tantos departamentos, aunque no lo creas. Y ahí ya va a modificar su nombre, de acuerdo a la región. Ah, su profe. Y el Marañón, profe, como decía su compañero, en el departamento de Junín. Junín, Cerro de Pasco, parte de San Martín, Huánuco, Huallaga, también va a formar parte de esta extensa red de ríos.
Ahora me dicen ustedes. Entonces, ¿por qué se dice que la vertiente del Atlántico tiene un largo recorrido? A ver, díganme. Porque recorre por varios países. ¿Varios países? Departamento. Departamentos, pues alumnos. ¿Por qué me dicen países? El único que es internacional es el Amazonas, nada más. Así, no se equivoquen, ¿ah? Si no estamos mal, ¿ah? ¿Ya? ¿Sí? Largo recorrido. ¿Está bien? ¿Es todo bien? Hola, hola. Sí, profesor. A ver, segundo punto. Gran caudal. A ver, yo les he explicado ya a diferencia de lo. ¿Por qué los ríos del Amazonas o de la Amazonía o de la selva ya tienen un gran caudal? A ver, ¿qué factores vemos ahí? Las lluvias, Las lluvias. ¿Quién dijo eso? Alejandro. Alejandro Levis. Las lluvias, las precipitaciones. ¿Algo más? A ver. El tipo de suelo, No, no necesariamente. A ver, pensemos un minuto, todavía hay tiempo. Por la profundidad. No. Bueno, como decir, ejemplo de una comida pues que está envenenada. No sé cómo hacer esto, puede ser que está malogrado, envenenada. ¿Entiendes? Ahí está, alumnos. Miren. Uno va a ser por las precipitaciones o lluvias y otro va a ser el relieve. Pues el relieve va a ayudar mucho a que el Amazonas, el río, pueda pasar sin ningún inconveniente. ¿Que sí, profe? Claro. Ahora agregamos un dato más. ¿Por qué en la selva hay más centrales hidroeléctricas que en la costa? Porque los ríos son más, más son, fuertes y son más grandes. fuertes y son más
grandes. ¿Sí? Por eso se construyen represas para futuros proyectos de electricidad. Los ríos del Amazonas siempre van a tener un gran caudal. ¿Por qué, profe? Porque aparte de las precipitaciones, va a estar el relieve y también alumnos, y también la gran mayoría de ríos, escuchen bien, la gran mayoría de ríos que van a aportar aguas al río principal. ¿Sí? ¿Cómo así, profe? No lo entiendo muy bien. En la zona selvática, en la zona de la selva o en la Amazonía, los ríos van a estar conectados unos con otros entre sí. Por eso yo les mencionaba, apréndense esa palabrita. Afluente, el que da agua, y efluente, el que recibe. Van a estar conectados unos con otros ríos. ¿Sí? Régimen regular, profe, no entiendo. Tiene que ver todo lo contrario. Régimen regular. Siempre en la Amazonía va a haber agua. Todos los ríos en su cauce van a tener agua. No va a dejar ni un día que no tenga. ¿Sí? Mientras que en la costa, si es posible, puede estar 1 año, 5, 10 años sin agua. Pero en la selva no. ¿Son navegables, profe? Sí son navegables. Porque sus ríos, aparte de que son extensos y grandes, ¿no? Te da la ocasión de poder realizar tus actividades económicas. Económicas. ¿Preguntas? ¿Dudas? A ver. No. A ver, Yajair Hernández, ayúdame con la lectura, por favor, de los principales ríos. Vertiente Titicaca. Origen. No, Yajair, aquí. Principales ríos en el cuadro verde. ¿Lo viste? Ok, profesor. Principales ríos. Ucayali, Marañón, N, Guayale, Urabamba, Putumayo, Napo, Yavari y Man. Ay, todos esos ríos van a estar conectados, ¿ah? Por favor, ¿ah? Y el tercer y último punto, antes de pasar por el video. Axel Cuenca. Sí, profesor. Ayúdame con el cuadro rosado. Todo, ¿verdad, profesor? Sí, le escucho. Todo el cuadro. Todo el cuadro, sí. Vertiente del Titicaca. Origen. Vertientes del sector sur de los Andes que miran a la meseta del Collao. Desembocadura. Lago Titicaca. Características. Ríos de corto recorrido, torrentosos y de régimen irregular. En épocas de crecida ocasionan inundaciones. No son navegables. Principales ríos: Azangaro, Llave, Suchez, Ayaviri, Pucará, Ramis, Coata, Lampa y Cabanillas. Ya. Gracias, alumnito. Gracias. A ver, va a haber otra vertiente.
el flanco central, ¿no? La vertiente central o cordillera central. Algunos de esos ríos van a desembocar en el famoso lago Titicaca que nosotros compartimos con Bolivia. Sí. Muchos de esos ríos que se encuentran en el altiplano, ¿sí?, van a ser originados por la meseta del Collao. ¿Qué es la meseta del Collao, profe? Es un tipo de relieve de la zona andina. Todos esos ríos que van a ser originados en esta vertiente van a pasar por la meseta del Collao y van a terminar en el lago Titicaca. Ah, su profe, tanto frío. Aunque no lo vean, el río tiene más poder que nosotros. Así que al final se va a terminar adaptando. ¿Qué más, profe? Recuerden, en la vertiente central, flanco central o cordillera central, sus aguas, sus ríos van a desembocar en el lago Titicaca. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda? No. Esa es la óptica de acá, donde recibe todo. Claro, sí. Donde ya desemboca todo. Ajá, va a desembocar todo. Hasta relave de minería, pero desemboca todo. ¿Ya? Características. Va a haber algo de similitud en las dos vertientes que hemos tratado. Ríos de corto recorrido. Lo son. ¿Por qué, profe? Porque solamente va a pasar en el departamento de Puno o Arequipa, ¿sí?, o Moquegua. Nada más. Por eso son unos ríos de corto recorrido. Un solo departamento. Todos esos ríos van a desembocar en el lago Titicaca. Torrentosos, profe. ¿Por qué? Ahora viene la pregunta. Parte de la zona surandina, en los tiempos de verano, esos ríos tienen un gran caudal debido a las altas precipitaciones, a las lluvias. De ahí, estimados alumnos, recuerden que cuando un río no es alimentado con agua, ya lo habíamos mencionado, tiene un régimen irregular, porque no todos los días va a tener en su cauce ese recurso hídrico. ¿Puede variar, profe? Puede variar. De menos a más o de más a menos. Dependerá mucho, dependerá mucho de la región. ¿Sí? Va a depender mucho de la región. ¿Sí? Por eso. Aquí, profe, aquí miren, alumnos, los ríos que tienen un caudal alto o un nivel de caudal alto y que va a haber crecidas debido a las altas lluvias o precipitaciones, solamente va a ocurrir en verano. Ojo, en verano. ¿Y en invierno, profe? No, porque recuerden que toda esa zona, debido a las bajas temperaturas, llega a congelarse los ríos o el agua en este caso. Llega a haber neblinas, llega a haber problemas en la agricultura y por motivos, escuchen bien, por motivos de que hay problemas en la agricultura en invierno debido a la falta de agua, eso se prolonga como una sequía. ¿Sí? Cuando no hay, escuchen bien, cuando no hay agricultura y hay escasez de agua, ¿sí?, eso se dice
Escuchen bien, cuando hay problemas en la agricultura y escasez de agua, ¿eso qué quiere decir? Que se va a avecinar una sequía a corto tiempo. Ah, ya, profe. Por eso, alumnos, la gente de la Sierra Sur, en tiempos de invierno, no cultiva nada. ¿Por qué, profe? Porque el invierno lo arrasa. El invierno mata todo lo que está sembrado, cosechado, inclusive a algunos ganados debido al extremo frío. Y por ende, nuestro amigo el río también va a sufrir esas consecuencias. El río, o perdón dicho, el caudal del río va a ser menor, un río congelado que no va a ayudar mucho a, escuchen bien, que no va a ayudar mucho al regadío de la agricultura. ¿Sí? Características generales. A ver. En épocas de crecida ocasionan inundaciones y no son navegables. ¿Sí? Generan también inundación, pero no tanto inundación, sino huaicos. También se generan huaicos. ¿Ya? Cuando se sale una quebrada, ¿no? Y se desvía el río, todo ese huaico con lodo atraviesa los pueblitos. Y lo que salen perjudicados son las comunidades. ¿Sí? A ver, vamos a hacer un resumen de todo. Vertiente del Pacífico, profe, la diferencia principal, régimen irregular. No todos los días del año hay agua en el cauce. Vertiente del Pacífico, profe, régimen regular. Todos los días del año hay agua en el cauce. Vertiente del Titicaca, profe, régimen irregular, porque solamente en verano hay agua en el cauce de los ríos. ¿Y en invierno? No, en invierno no. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No. No, profe. Ya. Vamos a tener unos 10 minutitos para poder ver un pequeño video. Atención, ¿ah? Saber hacia qué ver las hidrográficas del Perú. No se nos comparte toda la pantalla. Se ponen sus audífonos si es que tienen, ¿ah? Vamos a dedicarnos a este tema para saber hacia dónde van los diferentes ríos que recorren las hidrográficas del Perú. Vamos a dedicarnos a este tema para saber hacia dónde van los diferentes ríos que recorren el territorio peruano. Saber hacia qué vertientes, qué cuencas, allá les dicen cuencas. Bueno, pues vamos a ver qué diferencia hay. Y las hidrográficas del Perú, vamos a dedicarnos a este tema para saber hacia dónde van los diferentes ríos que recorren el territorio peruano. Saber hacia qué vertientes, qué cuencas, allá les dicen cuencas. Bueno, pues vamos a ver qué diferencia hay y vamos a determinar hacia dónde van esos ríos. Vamos a necesitar el mapita del Perú, que lo puedes tomar de tu atlas, calcarlo, o de tu libro de mapas que tengas, o hacerlo a mano, que quedaría muy bien porque uno aprende. En la red buscas, escribes mapa político de Perú para colorear y te sale el mapa listo para hacer o para empezar a trabajar en él. Eso hice yo. Vamos a necesitar colores para dos cositas. Vamos a necesitar colores para dos cositas. Una, para las fronteras, para ubicar las diferentes fronteras que rodean al territorio peruano. ¿Quiénes son los vecinos? Y dos, para echarle a los departamentos. No es para que se vean bonitos, no. La idea es que con el color uno diferencia a este Loreto, Piura,
Lambayeque, y mirar qué río hay en ese departamento. La idea es como, digamos, enfocarnos qué ríos atraviesan esos departamentos. Tú ves un mapa de ríos de Perú y se ve un enjambre de ríos por todo lado, muy hermoso, que quiere decir que menos mal que tenemos aguas, aunque en algunas zonas falta, en otras sobra, pero hay agua, ¿cierto? Y es vital. Entonces, la idea es que se diferencien en cada departamento, más o menos algunos de los principales. También hice una distinción entre los colores de los ríos. Voy a explicarte por qué. Utilicé unos claritos para la costa del Pacífico y uno oscuro, también remarcado con un color aguamarina, pero tú puedes hacerlo como puedas entenderlo. La cosa es que se vea bien la separación entre la vertiente del Pacífico y la del Amazonas, junto con la del lago Titicaca. Entonces, los claritos, pues los usé para la costa. Los oscuritos, para los ríos que van a alimentar a unos ejes principales, digamos, unos ríos principales como la columna vertebral del país. Esos los remarqué con estos dos. Y los afluentes a esos, pues con solo azulito oscuro. Bueno, tanta vuelta para los siguientes. Miremos las características. Vamos a empezar por la vertiente pacífica. Las aguas se generan en el lado occidental de la cordillera de los Andes, o sea, bajan de la sierra occidental y algunos de la costa. Esta vertiente es la más seca, imagínate. Aquí hay veces los ríos se secan, se desaparecen. Y sin embargo, esta zona con este problema y alberga el 60% de la población. Allí es donde vive toda la mayor parte de la población peruana. ¿Cómo son los ríos? Son cortos, torrentosos, porque bajan de semejante altura. Su caudal es irregular, como te decía, porque crecen en verano, pero su caudal empieza a disminuir o desciende en invierno. Bajan de alturas superiores a 4.000 metros de altura. Y observa, vamos a ver, desde el Tumbes hasta la frontera con Chile, el Capriles. Vamos a ubicar esos ríos. Entonces voy a empezar con el colorcito clarito que te dije. Y vamos a empezar con el Tumbes, que la mayor parte de los ríos pues tienen el nombre de su departamento. Tumbes en Tumbes, acá. Ahí está, el río Tumbes. Pasamos al río Piura en Piura, que pasa por la parte casi central. El Piura, ahí está. El río Reque, que pasa por Lambayeque, bajando allá de Cajamarca, de la parte de la cordillera hasta allá. Esa parte, en Lambayeque, el río Reque. El río Chicama. El río Chicama, observan, está en la Libertad. La Libertad. Ahí lo tienes. El río Santa es importantísimo en la zona, pero obsérvale la dirección al río Santa. Es como si fuera en diagonal para bajar nuevamente. Observa, está en Ancash, frontera con la Libertad. Ahí está el río Santa, en forma casi transversal, atravesada. El Guaura está en la parte norte de Lima. Ahí está. Ahí están los piquitos de los rótulos, están del colorcito para que se note la diferencia. El río Cañete, en la parte ya sur de Lima. Ahí. El río Cañete. El río Ica. En Ica. Baja allá de Huancavelica. Se dice que no necesariamente desemboca ya en el Océano Pacífico. El Acarí, observa el Acarí. El Acarí está bajando de Ayacucho y pasando a Arequipa. Deja sus aguas ahí en el departamento de Arequipa, en la zona costera. Ocoña. El río Ocoña nace aquí en Arequipa. Obsérvalo ahí. El río Ocoña, el Majes, el río Majes, obsérvalo, viene desde Puno, atraviesa Arequipa y viene a dejar sus aguas allí, al Pacífico. El Majes. El Tambo es importantísimo también, larguito, obsérvalo, viene acá, desde Moquegua, avanza, sube
a salir allá, pasa por un pedacito de Arequipa, el Hilo, acá en Moquegua, el Hilo, el Locumba, observa el Tacna, en la parte norte de Tacna, allá. Y el río Caprina, entre otros tantos de la vertiente del Pacífico, el Caprina, allá, casi que frontera con Chile, pero no está en la frontera, de todas maneras, ahí. Esos son los, digamos, entre otros importantes ríos de la vertiente del Pacífico, te recuerdo, cortos, torrentosos, porque bajan de gran altura, pero también se secan. Entonces es importante saber eso. Vamos a darle la vuelta y voy a empezar con el río Apurímac. Para empezar a hablar del río Apurímac, te quiero decir lo siguiente. Cuando lleguemos acá, a este punto, de ahí para allá se llama el río Amazonas. En territorio peruano, el río Amazonas es donde toma su nombre. Pero este río, si has oído, el río Amazonas, pues antes de la información que tenemos actualizada, es que era el río más caudaloso del mundo, ¿cierto? Porque es que le llegan aguas en cantidad, atravesando todo el territorio peruano, le va a caer bastante cantidad de agua. Pero resulta que se encontró que también es el más largo del mundo. Primero era el Nilo, se sabía que el Nilo con 6.000 kilómetros, pues listo, ¿no? Pero es que el Amazonas no se cuenta desde ese pedacito, sino desde donde los diferentes ríos van atravesando el territorio, van tomando otro nombre, pero al final van a conjugarse en todos y van a formar ese gran caudal del río Amazonas. Así que el primero que inicia a ayudar a colmar esa gran cuenca del Amazonas es el Apurímac, aquí en Arequipa. Por eso es que es largo, porque mira desde dónde empiezan a hacer el río Amazonas. Ya aquí, pues el Apurímac, hasta ahí. El Apurímac. Ese Apurímac, estando ahí, al avanzar más hacia el norte, vamos a encontrar paralelo a él el Urubamba. Obsérvalo, aquí casi en la parte de frontera entre Puno y Cusco, allá. Atraviesa todo Cusco, ahí. Y el río Apurímac, claro que sigue un poquito, porque hasta ahí, pasando a Ucayali, ya te digo por qué. Ay, bueno, y se me olvidó decirte que el Apurímac, entonces, Arequipa, Cusco, frontera con Apurímac, con Ayacucho, y pasa a Junín, pero pues ya en Junín ya tiene otro nombre, ¿no? Bueno, entonces, el Ucayali, observa, este es súper importantísimo, lo tengo señalado con doble línea, azul y color aguamarina, porque es que es un río que va a llegar sus aguas a formar parte del Amazonas. Entonces, el Apurímac con el Urubamba, que se van a encontrar aquí, y en su intermedio van a tener otros nombres, va a dar origen al Ucayali. Ahí, el Ucayali. Y el Ucayali se va por Ucayali, pasa por Aguayetia, pasa a, observa, a Loreto. Es en esa zona ya, porque mira por el norte también de Ucayali, pero por el río Ulla, Aguayetia, que le proporciona esa agua, él sigue avanzando y ahí, hasta aquí quietico un momentico, porque el Ucayali ahorita va a tener otro proceso. El Guayaga. Observa el río Guayaga. Y todos salen de la cordillera central de los Andes y oriental de los Andes, el Guayaga. Entonces, el Guayaga hace este recorrido en Pasco, Cerro de Pasco, sube a Huánuco, sale de Huánuco y entra a San Martín, sigue. Lo tengo con color verde doble porque es, con color azul doble porque es un gran río, imagínate la longitud, sigue, sale hasta llegar a Loreto y alto ahí, porque ya te digo que le va a pasar Loreto. Ahí está el Guayaga. Pasamos con uno importantísimo, el Marañón. Obsérvalo. El Marañón viene acá desde Huánuco, pasa por Ancash, La Libertad, se atraviesa un pedazo de la Libertad, Cajamarca, Amazonas, sigue subiendo, pasa una parte norte de Amazonas, del departamento, ¿no? Pasa a Loreto. Ahí. ¿Recuerdas que en este punto habíamos quedado con el Guayaga? Bueno, pues el Guayaga alimenta al Marañón.
Y el Marañón sigue corriendo y se va a encontrar con el Ucayali. El Ucayali. Y al encontrarse con el Ucayali, de ahí en adelante es que se va a llamar río Amazonas. Le voy a colocar el Marañón para que lo veas. Ahí lo voy a poner ahí. El Marañón. Y el río, el que estamos, el santo y el milagro que estamos esperando. Ahí está. El Amazonas. Recuerde, de la unión del Marañón. Ya, alumnos, por el tiempo vamos a quedarnos hasta ahí nomás. Está interesante, ¿no? ¿Dejar el video en la plataforma? Ya los voy a pasar también el video, ¿ya? Para que lo vayan mirando otra vez. Ok, profe. ¿Ya? Ya, entonces nos vemos, alumnitos. Ya. Chao, profe. Hasta luego, Chao, profe. cuídense. Oh, profe.